El tintineo de los platos se había desvanecido hacía rato en el silencio de la medianoche. Afuera del restaurante, el mundo dormía, excepto un hombre, paralizado junto al callejón, con su aliento visible en el frío aire nocturno. Allí, acurrucado junto al oxidado muelle de carga, con solo su abrigo como manta, estaba la última persona que esperaba ver. La silenciosa camarera del turno de la mañana. Parecía tan pequeña allí tumbada, con la placa de identificación, aún enganchada al uniforme y los zapatos metidos cuidadosamente bajo la cabeza como una almohada. Parpadeó, inseguro al principio. ¿Estaría borracha? ¿Perdida? ¿Sin hogar? Esa noche, algo cambió en su interior. El tipo de cambio que no te deja alejarte. ¿Alguna vez tuviste un momento en el que alguien te sorprendió tan profundamente que cambió todo lo que creías saber? Déjame saber desde dónde estás mirando. Me encantaría escuchar tu historia, Nick. Harrison no pudo dormir esa noche. Su ático estaba calentito, su colchón caro, pero su mente volvía una y otra vez al frío callejón detrás del restaurante. Había visto muchas cosas en su vida, adquisiciones hostiles, pérdidas millonarias, traiciones clandestinas, pero la imagen de esa joven acurrucada sobre un cartón lo atormentaba como ninguna de esas cosas lo había hecho jamás. No parecía del tipo que encajaba allí. Sus manos, delgadas y limpias, aferraban un libro sobre sistemas algorítmicos con la desesperación de quien se aferra a lo que una vez fue. Y su rostro no suplicaba, no pedía. Era el rostro de alguien que había dejado de esperar nada del mundo. Al amanecer, mientras la ciudad se despertaba, Nick estaba sentado solo en su oficina, la que tenía ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo con vistas al horizonte de Chicago. Pero no estaba contemplando la vista. Estaba mirando su portátil, consultando registros de una de las entidades más pequeñas de su cartera, Sandy's Diner. Hacía años que no le prestaba atención a Sandy's. Fue su primera adquisición cuando tenía 20 y tantos. Un pequeño y acogedor local de barrio, con cabinas de vinilo agrietado y un café que nunca sabía igual. Lo había mantenido por sentimentalismo, pero ahora lo sentía como la inversión más importante de su vida. Se desplazó por la lista de personal hasta que apareció su nombre. Elena Moore, 28 años, medio tiempo. Contratada a través de una agencia de empleo local. Sin contacto de emergencia, sin domicilio fijo, y esto fue lo que lo detuvo en seco, con un expediente académico adjunto por la agencia. La mayoría de los empleadores lo ignoraban. Lo abrió. Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Generación de 2019. Licenciatura en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Prácticas en Deep Science Systems. Autor publicado en 2 ocasiones en importantes revistas de investigación en IA. Promedio general. 4.0. Nick se recostó, atónito. El MIT no era un nombre inventado. Su tesis también estaba vinculada. Compresión de la codificación neuronal. Multidimensional con arquitectura de memoria limitada. No solo estaba mirando a una mente brillante. Estaba mirando a alguien que una vez estuvo al borde de la revolución. Y ahora estaba doblando servilletas en un restaurante. Esa tarde, apareció en casa de Sandy vestido de forma informal, vaqueros y un abrigo marrón descolorido. Elena estaba allí, rellenando saleros y revisando cafeteras. Se movía con silenciosa eficiencia, pero nunca miraba a nadie a los ojos demasiado tiempo, como si intentara ser invisible. Al llegar a su mesa, asintió cortésmente. «Buenas tardes. ¿Como siempre?» Hizo una pausa. «Sorpréndeme». Ella inclinó la cabeza y luego sonrió levemente. «Es arriesgado en este lugar». Se rió entre dientes. «Me gusta arriesgarme un poco». No anotó nada. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. Nick la observaba, cómo manejaba las bandejas, ajustaba el termostato cerca de la puerta. Recordaba quién tenía alergias sin anotarlo. Una inteligencia así no se apagaba. Solo se enterraba.
Durante los días siguientes, volvió una y otra vez. Nunca mencionó lo que había visto. En cambio, hizo preguntas triviales. ¿Cuál es tu libro favorito? Ella se encogió de hombros. Ya no leo mucha ficción. ¿Solías hacerlo? Antes. ¿Antes de qué? Ella no respondió. Solo sonrió con esa sonrisa triste y silenciosa y se alejó. En la quinta noche, el viento de Chicago se volvió brutal. De esos fríos que atravesaban los guantes y hacían que el aliento se evaporara en nubes. Nick se quedó hasta tarde, mucho después de que se marchara el último cliente. Pagó en efectivo, dejó una generosa propina y salió por la puerta trasera. Y allí estaba de nuevo. Elena estaba sentada bajo un toldo torcido, con un abrigo raído bien ajustado y los dedos agarrando un termo metálico abollado. El mismo libro se balanceaba sobre sus rodillas. Respiraba en suaves bocanadas, con los labios pálidos de frío. Nick se acercó lentamente, con cuidado de no asustarla. «No deberías estar aquí afuera», dijo suavemente. Ella levantó la vista, sin sorprenderse. «No le hago daño a nadie. Ese no es el punto. Estoy bien. Usted no es». Ella apartó la mirada. «No soy tu problema. Te equivocas», dijo agachándose junto a ella. «Eres justo mi problema». Soltó un suspiro largo y cansado. «¿Por qué? Porque soy el dueño de este lugar. Y vi a alguien brillante durmiendo junto a un contenedor de basura. Eso no me parece bien», parpadeó. «¿Eres el dueño del restaurante?» Y algunas cosas más. «Eres un director ejecutivo», entre otros pecados. Ella lo miró fijamente. «¿Y ahora qué? ¿Me das dinero? ¿Quizás una llave de hotel y te sientes bien contigo mismo?» «No», dijo Nick en voz baja. «Te doy algo mucho más peligroso». «¿Qué?» «Una oportunidad». Esa palabra quedó suspendida en el aire entre ellos como escarcha. Elena rió con amargura. «No sabes nada de mí. Sé que fuiste el mejor de tu clase en el MIT. Sé que tu trabajo ayudó a impulsar la IA con memoria eficiente. Sé que desapareciste de todos los registros profesionales hace 3 años. Y reconozco el dolor cuando lo veo». Ella se puso rígida, y sus brazos se apretaron aún más a su alrededor. «Mis padres murieron en un accidente de coche», dijo finalmente. «Un conductor ebrio, a pocos kilómetros de casa. Eran todo lo que tenía. Lo dejé todo, el trabajo, los amigos. Intenté conservar su casa, pero el dolor lo nubló todo. Dejé de ir a las entrevistas. Entonces la casa se incendió por culpa de un radiador viejo. Lo perdí todo en una noche». Nick tragó saliva con dificultad. «¿Y nadie vino a verte?» «Sí, lo hicieron», susurró. «Por un tiempo. Luego dejaron de enviar mensajes. Los correos electrónicos disminuyeron. Al final todos siguieron adelante. No los culpé. Ya no era yo». «Sí, lo eres», dijo. «Solo que lo olvidaste». Ella sostuvo su mirada, y por primera vez Nick vio un destello de la persona que solía ser. No solo inteligente, sino feroz. «No acepto caridad». «Bien», dijo levantándose, «porque no te lo ofrezco». Le entregó una llave. «Apartamento temporal, propiedad de la empresa. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, sin obligaciones. Y si alguna vez quieres volver al mundo que dejaste, tengo un lugar para ti en nuestro laboratorio de innovación, sin presiones». Ella tomó la llave. «¿Por qué yo? Porque sigues aquí. Eso significa algo». Elena no le dio las gracias, pero la forma en que agarró la llave lo dijo todo. Durante la semana siguiente, Nick mantuvo las distancias. Le pidió a su asistente que le trajera ropa limpia, algunas compras y, lo más importante, una laptop. Sin instrucciones, solo herramientas. No se lo contó a nadie, ni a su junta directiva, ni a su equipo de RR. HH. Ni siquiera a Claire, su asistente de confianza que solía saberlo todo. Luego, un miércoles por la mañana, la puerta del laboratorio se abrió. Elena entró. Cabello recogido, vaqueros limpios, hombros rectos.
el mismo libro de algoritmos desgastado bajo el brazo. «Quiero trabajar», dijo. «No porque te deba nada, sino porque lo extraño». Nick sonrió. «Entonces empecemos». En menos de un mes, estaba desarrollando algo extraordinario. Un marco de IA ligero para la eficiencia de los servidores que podría ahorrarle millones a la empresa. Trabajaba bajo seudónimo, manteniendo su identidad en secreto. Su mente era tan aguda como siempre, su concentración absoluta. Pero no a todos en el laboratorio les gustó que un ingeniero desconocido ascendiera tan rápido. Comenzaron los susurros, surgieron preguntas, y Nick lo supo. La tormenta no había pasado. Apenas había comenzado. Durante las primeras semanas, Elena se integró al laboratorio de innovación como un susurro, no por timidez, sino porque conocía el mundo tecnológico. Llegaba temprano, se iba tarde, hacía pocas preguntas y ofrecía aún menos opiniones. La mayoría asumía que era una desarrolladora contratada discretamente por alguien de arriba, una mente temporal para resolver un rompecabezas temporal. Y a Elena le parecía bien. Cuanto menos ojos la miren, mejor. Pero Nick observaba desde la distancia, y lo que vio despertó algo más profundo que el orgullo. Cada día, Elena se sumergía en el código del prototipo como si nunca hubiera abandonado el campo. Reescribió sistemas heredados con una lógica limpia, encontró ineficiencias ocultas en el motor de IA central y propuso cambios tan sutiles y elegantes que incluso los arquitectos senior empezaron a incorporar su estilo sin darse cuenta. Su producto, un nuevo modelo de IA, diseñado para adaptar dinámicamente las cargas de procesamiento en clústeres de la nube, era diferente a todo lo que sus equipos habían desarrollado antes. Era ágil, rápido y escalable. En resumen, un punto de inflexión potencial. Pero el éxito tiene sombras. Al final de la tercera semana, empezaron a circular rumores por el laboratorio. Algunos desarrolladores junior cuchicheaban en la sala de descanso. ¿Quién es? ¿Por qué se le permite publicar código sin revisión? ¿Por pares? ¿Por qué no hemos visto su nombre en Slack? Luego vinieron los enfrentamientos. Una mañana, mientras Elena escribía en silencio cerca de la ventana del fondo, un hombre de unos 35 años, Gavin, un ingeniero con muchos años de experiencia que se enorgullecía de su impecable historial en GitHub, acercó una silla a su escritorio. «Has estado tocando la lógica fundamental», dijo, no con crueldad, sino con la cuidadosa cortesía de alguien que intenta sonar cooperativo. Elena levantó la vista. «Sí, Nick me pidió que revisara el motor de distribución». Gavin soltó una breve carcajada. «Claro, Nick. Supongo que eso significa que reportas directamente a los superiores». «Supongo que sí». «¿Te importa si te pregunto, ¿de dónde vienes?» Elena dudó. «Boston». Él esperó. Solía investigar en redes adaptativas. «¿Dónde?» Ella lo miró a los ojos. «¿Importa?» Gavin parpadeó sorprendido por su tranquilidad. «Solo nos gusta saber quién está en el equipo. Eso es todo». «Estoy en el equipo», dijo en voz baja. «Al menos lo intento». Gavin sonrió torpemente y se fue. Pero las semillas ya estaban plantadas. Esa misma tarde, se envió un mensaje anónimo a Recursos Humanos cuestionando la incorporación poco convencional de un empleado de laboratorio, cuyo nombre no se reveló. Un susurro se convirtió en una reunión. Nick se enteró en cuestión de horas. Estaba furioso, pero no lo demostró. Llamó a Elena a su oficina a la mañana siguiente. Entró con sus vaqueros y suéter gris de siempre, con la mirada tranquila pero cautelosa. «Supongo que se trata de la queja». Nick asintió. «Hay reglas. Algunas son útiles, otras diseñadas para proteger egos frágiles». Se cruzó de brazos. «Te dije que esto no duraría. Eso no es lo que dije, pero es lo que estás pensando». «No», dijo Nick con firmeza. «Lo que estoy pensando es, quizás sea hora de que sepan quién eres realmente».
Ella se estremeció. No, Elena, no, repitió. En cuanto lo sepan, todo cambia. Dejaré de ser desarrolladora. Me convertiré en una historia. La chica que cayó del M.I.T. al Sandy's Diner. El caso de Caridad. El titular viral. Nunca volveré a programar en paz. Nick se reclinó en su silla y la observó. No te traje aquí para convertirte en una mascota, dijo. Te traje porque tienes una mente extraordinaria. Pero no te obligaré a ser el centro de atención. Tú decides. Ella asintió suavemente. Gracias. Pero necesito que confíes en algo, añadió. Esta gente, algunos te tienen miedo. No por quién eres, sino porque perciben tu poder. Y cuando la gente se siente amenazada, chismea, Elena. Esbozó una leve sonrisa. Me he dado cuenta. Más tarde esa noche, mientras caminaba por los tranquilos pasillos de la oficina, Elena se detuvo ante el gran ventanal con vistas a la ciudad. El sol acababa de ocultarse tras los rascacielos, proyectando franjas naranjas y violetas en el horizonte. Apretó los dedos contra el cristal. En su mente, volvió a oír la voz de su padre, cálida y firme. Recuerda, pequeño, el mundo es grande, pero tu valor no disminuye solo porque te sientas pequeño. Ella cerró los ojos. A la mañana siguiente, algo cambió. En lugar de retirarse, Elena empezó a ser mentora, discretamente, sin alardes. Empezó a ofrecer revisiones de código, a ayudar a los becarios a depurar sus sistemas y a hacer preguntas curiosas durante las reuniones de equipo. No como líder, sino como alguien a quien le importaba. Y poco a poco, la marea cambió. Incluso Gavin empezó a asentir cuando ella habló, pero la paz rara vez dura mucho cuando hay orgullo de por medio. Una semana después, el laboratorio programó su reunión mensual con todo el equipo. Era una rutina. Actualizaciones sobre el progreso, informes sobre el próximo lanzamiento del producto y agradecimientos al equipo. Pero esta vez, Nick decidió romper con la tradición. Se quedó de pie al frente, con una camisa azul impecable, abotonada hasta los antebrazos y las mangas como una armadura para lo que estaba a punto de hacer. Quiero reconocer a alguien hoy, dijo. Alguien que, silenciosamente, moldeó la esencia de este proyecto. A Elena se le revolvió el estómago. Sabía lo que venía. La mayoría de ustedes desconoce su historia, pero conocen su código. Lo han usado a diario. Ha escrito más de 1/3 de nuestro motor de procesamiento. Ha resuelto errores críticos en cuestión de horas, algo que a otros les costó semanas solucionar. Hizo una pausa. La sala contuvo la respiración. Se llama Elena Moore, graduada del MIT, autora de varios artículos de investigación. En su momento, fue considerada una de las pensadoras más prometedoras en IA de su generación, jadeos. Algunos se giraron para mirar fijamente. Nick continuó, tranquilo y cálido. La vida le dio una sorpresa. Desapareció. Pero no porque fracasara, sino porque a la vida no le importa lo inteligente que seas. La vida golpea fuerte, y la golpeó más fuerte que a la mayoría. Ahora la sala estaba en silencio, no solo escuchando, sino absorbiendo. Pero lo más importante es esto: no se rindió, no desapareció para siempre, está aquí, y su trabajo está a punto de cambiar la forma en que gestionamos nuestros modelos de datos. Elena se quedó congelada en su asiento. La invité aquí discretamente, porque sabía que necesitaba tiempo, pero ahora merece su respeto y su gratitud. Hubo un momento de silencio. Entonces alguien empezó a aplaudir. Otro le siguió. Luego, toda la habitación. Elena se levantó lentamente. No porque quisiera llamar la atención, sino porque necesitaba afrontarla. Le temblaban ligeramente las manos, pero levantó la barbilla. Gracias, dijo con voz firme. No vine aquí para que me vieran, pero te lo agradezco, más de lo que imaginas. Más tarde se sentó sola en el tranquilo café de enfrente. Su portátil brillaba junto a un sándwich a medio comer.
Nick se unió a ella con 2 tazas de café. No. ¿Estás muy enojado conmigo? Ella negó con la cabeza. Todavía tengo miedo. Está bien. Me siento como si acabara de resucitar, pero nadie me dijo qué hacer después de la resurrección. Nick se rió entre dientes. Vives. Eso es todo. Simplemente vives. Ella tomó un sorbo de café y luego susurró. Por primera vez en mucho tiempo, creo que podría querer hacerlo. Una suave sonrisa curvó sus labios. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Nos ayuda a contar más historias como esta. Pero Elena no había terminado aún. Tenía un fantasma más al que enfrentarse. Y estaba esperando en el pasado que ella había tratado de enterrar. Los días posteriores a la reunión de laboratorio estuvieron llenos de silenciosas felicitaciones y una cautelosa curiosidad. Elena sonrió y asintió cuando la gente la saludó, aunque una parte de ella aún se contenía. Ser reconocida se sentía bien, pero peligroso. Agradecía el apoyo de Nick, sí, y se sentía humilde ante el respeto de sus compañeros. Sin embargo, los aplausos no habían disipado su miedo, solo lo habían atenuado. Los aplausos no pudieron cambiar lo que había perdido, ni lo que aún cargaba. Se encontró trabajando más horas, no porque nadie se lo pidiera, sino por miedo a bajar el ritmo. Cuando el código llenó su pantalla, el ruido en su cabeza se atenuó. La culpa, el dolor, los recuerdos, todo se suavizaba cuando construía algo. Pero una noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de las amplias ventanas del laboratorio, Elena miraba fijamente su pantalla, con los dedos suspendidos sobre el teclado, congelados. Su cursor parpadeó en una línea vacía. La arquitectura que había construido, tan limpia, tan elegante, ahora se sentía frágil. Su visión se nubló. Ella parpadeó con fuerza. Y entonces se dio cuenta de que no había comido desde el desayuno, que le temblaban las manos, que su respiración se había vuelto superficial y entrecortada. Ella se levantó de golpe, y su silla se hundió hacia atrás. Afuera, el viento volvía a ser cruel. Caminó sin saber a dónde iba. Pasó junto a las conocidas paredes de ladrillo de la oficina, junto a la cafetería donde Nick le había ofrecido su café, por primera vez como ofrenda de paz, junto a la parada de autobús cerca de la que solía dormir. Sus pies la llevaron de regreso, no al callejón detrás del restaurante, sino a un lugar peor. Al bloque donde una vez estuvo la casa de sus padres. Ahora era un terreno plano de concreto, tras una cerca de alambre, con señales de advertencia. Se había aprobado la construcción de nuevos condominios. La ciudad actuó con rapidez cuando un lugar dejó de importarles a los responsables. Pero eso no había dejado de importarle. Se aferró a la valla con los nudillos blancos, presionando la frente contra el frío metal. Su respiración salía entrecortada. Un sollozo intentó escapar de su garganta, pero lo contuvo. Aquí fue donde se sentó la noche en que la casa se quemó, donde esperó envuelta en una manta, viendo cómo las llamas se llevaban el único hogar que había conocido. Los álbumes, de fotos, la caja de herramientas de su padre, la bufanda de su madre, todo. Desaparecido. Elena no supo cuánto tiempo permaneció allí, pero al final su teléfono vibró. Un mensaje de Nick. ¿Todo bien? Ella no respondió. Él llamó. Ella se negó. Necesitaba espacio. Necesitaba desmoronarse, en sus propios términos. Pero la vida rara vez espera el permiso de alguien para volverse más difícil. A la mañana siguiente, Elena regresó a la oficina, pálida, con las manos en los bolsillos y los ojos vidriosos. Entró al laboratorio en 1900, silencio. Pero algo no cuadraba. Una tensión en el aire. Entonces Gavin se acercó a su escritorio con una copia impresa en la mano. ¿Es tuyo? Bajó la mirada. Era un documento que había redactado, parte de su plan de optimización de IA. Pero el nombre en la esquina no era suyo. Había sido alterado.
El archivo ahora mostraba a otra persona como el colaborador principal. Un desarrollador junior que no había tocado en absoluto los sistemas centrales. No lo entiendo, murmuró. Nick llegó minutos después. Ella lo encontró a mitad del pasillo, con la voz temblorosa. Alguien está intentando sobreescribir mi trabajo. Su expresión se ensombreció al instante. Vamos. Dentro de la sala de reuniones, el equipo legal revisó los registros. Alguien había manipulado el registro documental. Sabotaje interno. Una toma de poder discreta. Nick se volvió hacia el líder del equipo. Quiero una auditoría completa. Al final del día, el culpable estaba claro. Un gerente de nivel medio, rencoroso, a quien no le gustaba que forasteros sin investigar se atribuyeran el mérito. Elena lo había eclipsado, y en lugar de competir, él intentó borrarla. Fue despedido antes del atardecer. Pero el daño no fue solo a los archivos. Fue al corazón de Elena. Esa noche le dijo a Nick, no puedo hacer esto más. Él no discutió. Simplemente la miró un buen rato. ¿Qué necesitas? Necesito volver a ser nadie. La voz de Nick era baja. ¿Ya lo intentaste? ¿Te trajo paz? Ella apartó la mirada. No, Elena, no le debes a nadie tu brillantez, pero tampoco se la des al silencio. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo entiendes. Todavía veo sus caras cuando cierro los ojos. Mis padres, las llamas, el paramédico que me tocó el hombro y me dijo, lo siento como si fuera un martes cualquiera. Nunca me despedí. Ni siquiera pude enterrar una sola fotografía. Nick no habló de inmediato. Luego dijo algo simple, algo humano. Venga conmigo. Condujeron, en silencio hasta las afueras de la ciudad, a una tranquila colina cerca de un lago. Allí, Nick aparcó y abrió el maletero. Dentro había una pequeña caja de madera y 2 sillas plegables. ¿Qué es esto?, preguntó. Mi hermano, dijo Nick, murió a los 20, en un accidente de moto. Instalé este pequeño ritual. Todos los años vengo aquí, enciendo una vela y hablo con él. Elena se quedó mirando. Sé que suena raro, pero a veces, simplemente tener un espacio ayuda. Un espacio para decir lo que antes no podíamos decir. Le entregó una vela. No tienes que creer en nada. Solo habla. Y así lo hizo. Mientras el viento zumbaba entre los árboles, Elena permaneció en silencio un largo rato, con la vela apagada entre las palmas de las manos. Luego susurró, «Mamá, papá, lo siento por haber desaparecido». Su voz se quebró. Quería hacerte sentir orgulloso, y cuando no pude, simplemente dejé de intentarlo. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Pero, lo estoy intentando de nuevo ahora. Encendió la vela. La llama bailó con el viento, pero se mantuvo firme. Nick no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado, sosteniendo su propia vela como si estuviera rezando. Por primera vez en años, Elena sintió un cambio. No sanaba, todavía no, pero sí una liberación. Como si una vieja herida finalmente hubiera sido reconocida, no solo soportada. De regreso a la ciudad, algo en ella había cambiado. Regresó a la oficina al día siguiente con una nueva y tranquila fuerza. No para demostrar nada. No para pelear con nadie. Solo para terminar lo que empezó. Invitación amable del espectador. ¿Alguna vez has soportado una pérdida que nadie pudo ver? ¿Has encontrado maneras, simples y humanas, de mantener cerca a tus seres queridos, incluso después de su partida? Si te sientes cómodo, comparte tu historia en los comentarios. Nunca se sabe a quién podría consolar hoy. Los días que siguieron a la despedida de Elena junto al lago fueron más tranquilos, pero no vacíos. Algo en su interior se había asentado, como el cieno en el fondo de un río. Su dolor seguía ahí, pero ya no la azotaba como una tormenta. Le había puesto nombre, lo había mirado a los ojos y le había encendido una vela para hacerle compañía.
Y eso lo cambió todo. En el laboratorio, su presencia empezó a parecer menos un misterio y más una constante. La gente le pedía su opinión. Ella ofrecía consejos amables. Su nombre, antes susurrado tras las manos, ahora aparecía en las pizarras de los proyectos, pronunciado con respeto. Nick observaba desde lejos, dejándola guiar. Pero el tiempo no espera, y los plazos de la empresa tampoco. El producto que Elena ayudó a desarrollar, el motor de IA adaptativo capaz de optimizar el consumo energético en los sistemas de la nube, había llegado a su fase final. De tener éxito, redefiniría la gestión de servidores en toda la infraestructura global de la empresa. La competencia de Nick rondaba como tiburones, ávida de cualquier señal de debilidad. Se fijó una fecha. El prototipo se presentaría en la Cumbre Tecnológica Anual de San Diego. Mucho en juego. Alto escrutinio. Elena fue invitada a asistir, pero cuando abrió el elegante sobre negro con el logotipo de la empresa grabado, se quedó paralizada. Sus manos temblaban. Nick la encontró parada en el pasillo cerca de la sala de servidores, con la invitación aún sin abrir en su mano. «No creo que pueda ir», susurró. Al principio no dijo nada. «No estás obligada», dijo finalmente. «Pero perteneces a esa habitación». Ella miró al suelo. «¿Y si me quedo paralizada? ¿Y si te fallo?» La voz de Nick era tranquila. «Entonces fracasaremos juntos, pero no creo que sea así». Elena no respondió. Pero 2 días después, subió al avión. Fue su primer vuelo en 3 años. La sala de la cumbre rebosaba energía. Ejecutivos cultos, periodistas tecnológicos con preguntas agudas e inversores olfateando la próxima gran disrupción. Elena llevaba su credencial baja y el pelo recogido en una sencilla trenza. Se quedó entre bastidores, ayudando al equipo de ingeniería a realizar las simulaciones finales entre bastidores. Lo prefería así, cerca del trabajo, lejos de los focos, pero la suerte quiso que el destino tuviera otros planes. 1 hora antes de la presentación principal, el presentador principal de Nick, un vicepresidente senior que había ensayado la charla durante semanas, fue trasladado de urgencia tras una reacción alérgica grave durante el almuerzo. El pánico se desató entre bastidores. La sala se llenaría con cientos de analistas, cámaras, reporteros. Nick se volvió hacia Elena, que estaba calibrando un monitor de demostración. «Elena», dijo, «tú conoces este sistema mejor que nadie». Ella levantó la vista bruscamente. «No estoy lista. No puedo». «Sí, puedes», dijo con suavidad pero firmeza. «Te he visto en tus peores momentos». «Esto no es así». Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. «Elena, ya has caminado por el fuego», dijo. «Esto es solo una etapa», y luego añadió con tranquila seguridad, «esto es tuyo». Ella tragó saliva con dificultad. Luego asintió lentamente. Cuando las luces se apagaron y comenzó la conferencia, Elena subió al escenario. El podio parecía imposiblemente ancho. Sus dedos se aferraban a los bordes como si fueran cuerdas salvavidas. Miró a la multitud. Tantos rostros, luces parpadeantes, ojos expectantes. Sintió una opresión en el pecho. Sintió la voz atrapada. Entonces recordó el viejo consejo de su padre antes de los recitales de piano. Si olvidas dónde estás, simplemente comienza desde la parte que más te gusta. Cerró los ojos, exhaló lentamente y comenzó. ¿Y si los servidores no tuvieran que esperar a sobrecargarse para adaptarse? ¿Y si pudieran aprender de tus patrones de tráfico en tiempo real, no en horas, sino en milisegundos? La primera diapositiva apareció detrás de ella. No reinventamos la rueda, simplemente le enseñamos a leer mejor la carretera. Algunos presentes en la audiencia rieron suavemente. Elena sonrió. A partir de ahí, la presentación fluyó como el agua. Explicó la arquitectura del modelo adaptativo con calidez y claridad. No recurrió a la jerga. Lo contó como una historia, sobre la importancia de los residuos, cómo los pequeños cambios suman
y cómo la innovación comienza cuando las personas dejan de tener miedo de plantear viejas preguntas de formas nuevas. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. La gente estaba de pie. Nick, que estaba justo al lado del escenario, sintió algo en el pecho que no tenía nada que ver con los negocios. Era orgullo. Pero más que eso, era esperanza. Más tarde esa noche, mientras el equipo celebraba en el salón de la azotea, Elena estaba de pie en la barandilla con una ginger ale en la mano, observando la ciudad brillar debajo. Nick se unió a ella. «Estuviste magnífico», dijo. Ella sonrió. «No vomité, así que me lo quedo». Ellos se rieron. «Lo digo en serio, Elena. Has hecho algo excepcional. No solo con el sistema, sino también con tu regreso». Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Sabes? Seguía esperando que alguien me arreglara. Algún milagro. Pero creo que la verdad es que solo necesitaba que alguien creyera que no estaba rota. Nick asintió lentamente. Todos lo hacemos. Un silencio se apoderó de ellos, de esos que no necesitan ser llenados. Entonces Nick se aclaró la garganta. Hay una cosa más. Elena se volvió hacia él, curiosa. Lanzamos una nueva división. Investigación e impacto. Un equipo enfocado no solo en la innovación, sino también en la inclusión, encontrar y apoyar a mentes brillantes que han sido ignoradas. Personas como tú. Le extendió una carpeta. Dentro, una carta de oferta. Desarrollador principal. Formarías tu propio equipo. Sus manos temblaron de nuevo, pero no de miedo. ¿Estás seguro? Nick sonrió. Seguro que dirás que sí. Y ella lo hizo. Si has seguido el viaje de Elena y te ha conmovido algo, un recuerdo, un sentimiento, un momento en el que casi te rindes, considera suscribirte a nuestro canal. Compartimos historias reales que nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo. 6 meses después, Elena se encontraba al frente de una pequeña sala de conferencias soleada. Nada ostentoso, solo 4 escritorios, 2 pizarras blancas y un ventanal con vistas al horizonte de la ciudad. Afuera, el otoño temprano había empezado a teñir los árboles de oro. En el interior había llegado una temporada diferente, llena de nuevos comienzos. Ahora era la jefa de investigación e impacto, el primer equipo de la compañía de Nick. Harrison, centrado en encontrar personas como ella. Antiguos alumnos, profesionales otrora prometedores, mentes brillantes que se habían dejado desviar por la vida, por la pérdida, por sistemas que no sabían cómo contener a la gente con delicadeza. En su equipo había 3 desarrolladores. Uno era un veterano de 50 años que no había trabajado con código desde 2009. Otra era una joven madre que regresaba tras luchar contra la depresión posparto. Y el tercero, un exingeniero de software que había pasado 4 años cuidando a su padre enfermo y creía que la industria lo había olvidado. Elena no los había elegido, por lástima. Los había elegido porque vio lo que Nick una vez vio en ella. Potencial que había sobrevivido a la tormenta. Cada mañana empezaba igual. Una breve revisión. Luego, café, trabajo tranquilo y momentos de risas suaves. Sin presión. Solo progreso. Y en el fondo de todo, Elena prosperó. No porque hubiera superado su dolor, sino porque había aprendido a vivir con él, como una sombra familiar que caminaba, con ella en lugar de detrás. Nick visitaba al equipo una vez por semana. Nunca se quedaba mucho tiempo, nunca se imponía. Llegaba con un té o un cuaderno lleno de ideas garabateadas, le sonreía desde el otro lado de la sala y la dejaba guiar. Ella ya no era su proyecto secreto, ella era su par. Un jueves por la tarde, mientras la oficina se vaciaba temprano antes de un fin de semana largo, Elena se quedó atrás. Caminó hacia el jardín de la azotea, una nueva ampliación que Nick había construido a petición suya. Era pequeño, solo unos bancos, lavanda y romero en parterres elevados,
y una vista de la ciudad que parecía extenderse hasta el infinito. Ella se sentó con un diario en su regazo. Del bolsillo de su abrigo, sacó una foto descolorida, la última que tenía de sus padres, copiada de un correo electrónico antiguo. Su madre rodeaba a su padre con el brazo. Su padre entrecerraba los ojos por el sol. Ambos reían, con esa risa imposible de fingir, dientes y luz. Elena sonrió. Luego habló en voz alta y suavemente. Oye, conseguí el trabajo. No es cualquier trabajo. Estoy ayudando a la gente de nuevo. A gente que casi se rinde como yo. Pero no lo hice. Sigo aquí. Una brisa barrió el tejado, haciendo crujir el romero. Ella cerró los ojos y simplemente se sentó, dejando que la sensación la inundara. Abajo, Nick se paró frente a la ventana de su oficina y la vio sentada allí, sola pero en paz. Él no la molestó. Simplemente observó por un momento, con las manos en los bolsillos, y se permitió sentir la plenitud de lo que había sucedido. Esta historia, su historia, no se había desarrollado como una de esas brillantes narrativas de éxito empresarial. No había un titular llamativo, ni un cambio de imagen dramático. Nadie gritó, de la miseria a la riqueza. En cambio, todo estaba en silencio. Humano. Dos personas que se cruzaron cuando una estaba en su punto más bajo, y la otra tenía la gracia, suficiente para reconocer a alguien en quien valía la pena creer. Y al final, no fue solo Elena quien cambió. Nick también lo hizo. Recordó lo que se sentía al construir algo que no se medía en ganancias, sino en propósito. Ya no perseguía cada objetivo trimestral como si fuera cuestión de vida o muerte. Empezó a hacer espacio, de verdad, para la gente, para las pausas, para las plantas en la azotea y para las segundas oportunidades en la sala de descanso. Y la empresa siguió creciendo, pero creció con alma. Un año después de su momento en la azotea, Elena dio un breve discurso en un evento interno de la empresa. No habló de código, no habló de fracaso. Ella habló sobre escuchar. Sobre cómo a veces las ideas más brillantes surgen de los lugares más olvidados. Sobre cómo cada persona con la que te cruzas en la calle, cada camarera, cada conserje, cada nombre que no te molestas en aprender, podría llevar algo extraordinario en su interior. Terminó con una línea sencilla. No siempre se puede curar el dolor de las personas, pero sí se les puede dar un lugar donde descansar. Y eso, verdaderamente, era lo que Nick le había dado. No es una limosna, no es un rescate, un lugar para descansar, hasta que pudiera ponerse de pie nuevamente. Si el viaje de Elena te tocó el corazón, si alguna vez te has caído y has encontrado el camino de regreso a través de la amabilidad, el recuerdo y un poco de fuerza silenciosa, nos encantaría saber de ti. Dale me gusta a este video, comparte tu historia en los comentarios y suscríbete para ver más historias que nos recuerdan lo que significa ser humano. Gracias por dedicar tiempo a esta historia. Esperamos que te haya alegrado el día e incluso que te haya ayudado a sanar un poco. Recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. A veces, basta con que alguien vea la luz en ti, incluso cuando tú mismo no puedas verla.